Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos un lunes más aquí en Sí o No. Estamos con Ale que vamos a charlar hoy de lo que llamamos generación de cristal. A ver si podemos comprender un poco a qué nos referimos con generación de cristal. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Jackie, muy bien, por suerte. ¿Vos? Bien, excelente. Me alegro. Mira, yo hace bastante tiempo que vengo investigando esto porque me llama la atención, un poco me pone nerviosa el término, lo que se les adjudica, a los que se les dice generación de cristal. Y como soy un poco curiosa y también me gusta como entender las distintas perspectivas, estuve analizando un poco lo que hablan los psicólogos, lo que hablan los psicoanalistas, los que aplican más para las neurociencias, los sociólogos, y tenemos como una gran ensalada de cosas, pero que todos convergen en algunos ítems copados como para tener en cuenta. Em, y me parece súper interesante arrancar por decir que aquellos que llamamos generación de cristal no tiene que ver específicamente con una edad en particular. No son ni los de 20, ni los de 30, ni los de 10, sino que tiene que ver con un modo de tolerar o de gestionar distintas cosas. Y me parece súper interesante la palabra gestionar, porque tanto desde la rama de las neurociencias como del psicoanálisis, hablan de personas que no pueden gestionar la frustración, gestionar la angustia, gestionar el aburrimiento, gestionar las dificultades que aparecen en el día a día, y eso lo lleva en cierta medida, en mayor o en menor medida, a abandonar, dejar o ceder territorios. Es esto de, bueno, no me gusta esta carrera, bueno, empiezo otra. Y bueno, ¿y por qué no te gusta esta carrera? No, no sé, en primer año tenía filosofía, introducción al pensamiento científico. En cualquier carrera que vayas a estudiar, tenés esas materias. Quieras ser matemático, físico o psicólogo. O sea, no hay chances de que haya otra cosa. Entonces, empezamos a ver como deserción en la facultad, deserción en los trabajos, de vínculos, y tiene que ver con esto de no saber gestionar cosas. Tiene un poco que ver, Ale, quizás lo primero que se me viene a la cabeza ya es por tanto haber estado leyendo por ahí demasiada info sobre generación de cristal en las redes sociales, como una hipersensibilidad, ¿no? Como una especie de debilidad frente a cualquier crisis o cualquier situación que en lugar de provocarme un desafío, quizás me provoca un quiebre interno, ¿no? Como no puedo con esto. La semana pasada estaba escuchando una neuróloga infantil, que ahora no me acuerdo el nombre, pero ya se me va a venir a la cabeza, que hablaba de que la atención, la frustración, son cosas que se aprenden, que uno no nace sabiendo cómo interactuar con eso. Me Y parece re decía, interesante, perdón que te interrumpa, no, sí, pero esto de la tolerancia, la tolerancia a la frustración no se nace. Me parece un dato no menor para poder comprender que un chico no tiene tolerancia a la frustración. Eso es normal, no es que el nene de hoy, sobre todo, es generación de cristal porque no tiene tolerancia a la frustración, no. Es algo que tenemos que aprender todos, nadie nace con eso. O sea, el nene demanda teta, teta tiene, ¿qué tolerancia a la frustración puede tener? tal cual. Ella daba un ejemplo que decía, si yo siempre para llegar a un lado busco la dirección en Google Maps o en Waze, nunca me voy a poder orientar cada cuántas calles tengo que doblar a la derecha o a la izquierda, porque necesito de alguien que me lo diga. Entonces, en el momento que yo no tengo, o me quedo sin batería o me olvidé el dispositivo, nunca puedo llegar a destino.
Y lo mismo pasa con todo. Si yo nunca aprendí a tolerar una angustia, en el día que me angustio y viene otro, mi mamá, mi papá, mi novio, mi amigo, y me dice, ay, bueno, dale, salgamos de joda, esto, lo otro, yo no aprendí a tolerar y a trascender ese momento. Y me vuelvo esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero un discapacitado emocional en Sí, cierta forma, sí. que no sabe atravesar nada. Recuerdo en algún momento, no sé si cuando hablamos de lo tóxico, hablábamos de las relaciones y de los vínculos líquidos, ¿no? Que un poco tiene que ver con esto también, como un vínculo genera roces, diferencias, crisis, se vuelven líquidos porque ninguno de los dos integrantes puede tolerar la dificultad, entonces se deja el barco. Eh, Esto pasa en los vínculos y también recordaba cuando hablábamos de infancia y límites, nuevamente, yo siempre estoy haciendo como un mix de todo, pero también me hace acordar un poco a esto de que no dejo que el nene se angustie, ¿no? De que no quiero que llore, no quiero que se angustie. ¿Te pasa algo malo? No, no es malo. En realidad el otro es un boludo, no importa, vos sos una genia, todo va a estar bien. Y claro, no, ese chico, eh, pudiendo haberse frustrado desde niño, nada, va dejando la frustración de lado como si fuera algo que no es parte de la vida. Una otra cosa muy importante relacionado con esto. A ver, a prestar atención a las cosas también se aprende. Se aprende cuando uno está focalizado en algo. Si yo estoy focalizada en una película y estoy con el celu, con música y barriendo, me pierdo un montón de cosas. Lo mismo pasa con las relaciones. Si yo tengo 5 relaciones, 5 vínculos sexoafectivos, hay más de la mitad que me estoy perdiendo, lo que le pasa, lo que conecto, lo que no conecto, y después me encuentro como, ay, me gosteó, ay, me dejó de dar bola, pero hay algo que yo no presté atención ahí, pero no porque sea mala o buena persona, sino porque no aprendí en su momento a prestar atención a una sola cosa. Y tanto a prestar atención a cuestiones del aprendizaje como a cuestiones emocionales que tiene que ver con el feedback, con las relaciones intersociales, se aprende. O sea, uno detecta la cara de culo en el otro y en función que la detectó puede actuar en consecuencia. Si yo estoy haciendo 1000 cosas al mismo momento, no voy a detectar eso, voy a seguir como si nada. Sí, totalmente. Te quiero hacer una pregunta, porque al principio dijiste, y lo quiero volver a repetir porque está bueno saberlo, que la generación de cristal o hablar de generación de cristal no necesariamente es hablar de una generación en particular, sino que atraviesa en realidad la generación, vamos a hablar de los baby boomer, X, Z, me sé todo, ¿eh? El alfabeto griego, ahí viene alfa. Eh, mm, ¿Por qué hablamos más hoy? ¿Qué pasó o qué te parece que puede estar pasando que hoy es tema en boga? Es que de golpe los chicos de hoy tienden más a esto por una cuestión de falta de límites, de no someterlos a la frustración, de evitárselas, o simplemente es un tema que se puso en el tapete, se puso de moda y estamos hablando de esto como si fuera algo que tenemos que trabajar y poner como primera necesidad cuando en realidad siempre pasó. Siempre pasó, pero hay muchos estudios de desde la Universidad de Massachusetts y la de Delicate. Connecticut. Hay muchos estudios que dicen que los jóvenes actuales vienen de padres que han tenido sus padres muy estrictos Mm, y que por ende se fueron hacia el otro lado, esto de tratar de hacerle la vida más amena, bueno, llueve, te llevo yo al colegio. Bueno, no te sale la tarea, bueno, te la hago yo, porque los padres de antes eran mucho más más rígidos. exigentes, venían de gobiernos más autoritarios también, Mm. y eso hace que uno también se forme de una forma. Es Pero no les... interesante porque me quiero quedar con lo generacional un poco, porque ¿qué pasa? La generación X, aquella generación como si yo no perteneciera, porque no, me niego, yo soy más millennial, o sea, estoy medio en el límite, vos también.
La No, vos generación sos X, X. no, Vos y estamos, yo somos X. no, vos, no, nacimos ahí en el límite. La generación X es una generación que ha sido muy estable en los trabajos, que ha sabido articular muy bien a su familia y el trabajo. Eh, yo no soporté la relación de dependencia, me confieso. Nada, una cosa más así como más nómade quizás. Lo mismo con las relaciones, o sea, nosotras no somos, la generación X ha mantenido a la familia por muchísimo tiempo. Ya los millennials, bueno, a ver, si me cierra y si no, nos vemos en Disney. Bueno, al margen de esta discusión entre nosotras, este, lo que quería decir yo es, esa generación tuvo padres baby boomer que eran muy rígidos, pasaron la época de la dictadura, o sea, tuvieron una serie de cosas que de alguna manera generaron mucha rigidez en la personalidad. Estas personas tan bien articuladas se volvieron muy aburridas y se generan como respuestas a eso. Entonces los hijos de la generación X son lo contrario. O la generación X sintió tanta rigidez sobre sí misma que cría hijos en, con el enojo a sus padres. Mi mamá me hacía esto, entonces yo hago lo contrario. Mi papá no sé qué, entonces yo hago lo contrario. Esto tan poco creativo, es así como lo digo, uno termina armando el rol como si fuera en oposición a y no hay nada mío propio puesto ahí. Termina siendo que quizás hoy veamos más chicos con menos tolerancia a la frustración, porque son los hijos de esa generación que de alguna manera trató de ser laxa, que haga lo que quiera, estar pendiente del deseo. Todas cosas muy positivas, pero que fueron llevadas a un extremo donde, bueno, el chico no se puede ni frustrar porque si llora está mal. Tengo que evitar que llore. Entonces, lo que quería decir yo y lo que me pareció interesante lo que vos estabas diciendo es qué interesante cómo generación tras generación se va generando como una respuesta hacia la anterior. Esto estaría buenísimo poder pensarlo y evitarlo de alguna forma, porque la respuesta siempre es poco creativa para mi gusto, digo, no hay una creación, sino que yo estoy dando una respuesta nada más. Pero si lo pienso así, digo, los pocos hijos que van a tener los chicos de hoy, que van a ser de padres muy laxos, van a generar chicos muy rígidos, seguramente, que en respuesta a eso, cuando tengan sus hijos, los van a querer adoctrinar un poco más porque van a sentir que en esa laxitud había falta de amor, pero esta me dejaba hacer cualquier cosa porque seguramente quería hacer lo que quería. Tal cual, tal cual. Y sabes lo que me parece importante también, que desde las neurociencias que vienen estudiando esto hace un montón, dicen que la neuroplasticidad y cómo nuestras conexiones neuronales van yendo de generación en generación con nuestros genes y hacen que tengamos hijos cada vez menos tolerantes, ¿sí? Si yo tengo cierta resistencia a muchas cosas y tengo un hijo con una persona que tiene ese tipo de resistencias, ese hijo va a nacer con menos conexiones neuroplásticas para afrontar las cosas, las situaciones nuevas, ¿entendés? Entonces hablamos de, en la actualidad, que lo vemos mucho cuando pasan en los noticieros marchas o cosas así, niños que piden o jóvenes que piden derechos, pero no tienen ningún deber. Gente que se aburren de la cuadrícula en cuanto a lo educativo, pero tampoco se aguantan los procesos de cambio. Chicos que quieren todo ya, pero no se bancan la frustración, pero porque para alcanzar un objetivo hay que tolerar un montón de frustraciones. Entonces, eso se va replicando y en cierta forma nos terminamos, no solo desde el plano espiritual o psicológico, sino desde el lado biológico nos vamos atrofiando un poquito más. Es complejo el tema, pero es súper interesante para mirarlo desde muchas perspectivas. Me está pasando, Ale, que quiero otro de esto. Que quiero, sí, que quiero una parte 2 porque me parece que es verdad, está bien, no vamos a poder profundizar todo lo que quisiéramos, pero que quizás
Digo, es casi, tengo esta sensación, presentamos el tema. Sí, es muy amplio y está en investigación desde muchas ópticas, desde muchas disciplinas, y me parece recopado de charlarlo desde muchos lados también. Dale, una deuda. Te mando un beso, Jackie, buena semana. Besote. Adiós. Adiós.